Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 1, primera parte, la genealogía de Jesucristo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por las bondades que has tenido con nosotros. Gracias por este día que nos regalas y queremos abrir tu palabra. Y para ello solicitamos la presencia de tu Espíritu para que al comenzar el estudio del libro de San Mateo podamos contemplar el amor que tienes por nosotros y seamos inspirados a entregar nuestra vida completamente a ti. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pues lo pedimos en Jesús. Amén. En el comienzo del libro de Mateo, que está dirigido principalmente a lectores de origen judío, comienza a comprobar que por genealogía Cristo estaba cumpliendo las especificaciones mesiánicas. Una de ellas, el lugar de nacimiento, Belén, además del linaje real. Este capítulo está dividido en dos partes. La primera nos lleva a conocer los ascendientes de Jesús y la segunda parte nos muestra los detalles del nacimiento de Jesús y el protagonista principal es el Espíritu Santo. Así que nos vamos a detener en la primera sección, que son los versículos 1 al 17, la genealogía de Jesucristo. Nos parece extraño a nosotros los de Occidente que se comience un libro de esta manera, pero Mateo comienza en forma típicamente judía, dando el linaje familiar de Jesús, debido a que la venida del Mesías había sido tema de muchas profecías. Mateo comienza a mostrar que Jesús de Nazaret fue en verdad aquel de quien Moisés y los profetas dieron testimonio. Vamos a leer el versículo 1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Puesto que el Mesías había de nacer de la descendencia de Abraham, el padre de la nación judía, y de David, fundador del linaje real, Mateo presenta la evidencia de que Jesús cumple con las condiciones de ser descendiente de estos dos ilustres personajes. Era muy importante determinar la familia de origen para ser sacerdote o rey. Por eso se llevaba un registro de la familia de Israel y sus descendientes. Hay algo interesante que ocurre después de regresar del exilio, que se registra en Esdras capítulo 2, versículos 61 y 62. Aquí se nos presenta un caso particular. Leamos. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Esto lo que hace es mostrarnos la importancia que se le daba a las genealogías. Como estos hombres no pudieron demostrar su ascendencia, no se les permitió que oficiaran como sacerdotes. Así que la genealogía con la que Mateo inicia su evangelio iba a mostrar que Jesús era descendiente de David. Por eso era uno de los títulos con los que se le conocía a Jesús, era el Hijo de David. Por ejemplo, después de sanar a un hombre ciego y mudo, la admiración de la gente le llevó a hacerse una pregunta. Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? En otra oportunidad, dos hombres ciegos lo llamaron. Mateo capítulo 20, versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino
cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y en muchas otras oportunidades. Por otra parte, recordemos que uno de los más grandes anhelos de los judíos era que un descendiente de David se levantaría para ser el rey de Israel, para llevar a su pueblo a la victoria y que tendrían paz y grandeza. Una de esas profecías está en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Recordemos que la promesa que Dios le hizo a David es que su descendencia estaría en el trono de Israel para siempre. Eso significaría liberación, significaba grandeza para Israel. Como hijo de David, Jesús era tanto heredero del trono de David como de las promesas mesiánicas dadas a David. Mateo está dispuesto a guiarlos para que reconozcan que en Jesús este sueño se ha de cumplir, porque es del linaje de David. En él se está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Algo interesante que podemos notar en la primera frase con la que comienza el libro de Mateo, en el versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo. El nombre Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, que es el nombre griego, significa Jehová salva. Cristo, del griego Christos, que es una traducción del hebreo Mashiach, significa Mesías. La palabra Mesías significa ungido. En la antigüedad se ungía al sacerdote, al rey y a algunos profetas. De esta manera eran consagrados para un servicio sagrado. Esto pasó a ser aplicado al Mesías, al ungido, para ser profeta, rey y sacerdote. En otras palabras, nuestro Redentor. Los comentadores encuentran algo interesante al recordarnos que antes de la resurrección, en los 4 evangelios se llama a Jesús el Cristo o Mesías, usando el nombre más bien como título que como un nombre personal. Después de la resurrección, el artículo suele desaparecer y Cristo se transforma tanto en nombre como en título. El comentario bíblico adventista dice: cuando se emplean juntos los dos nombres, Jesús y Cristo, se hace una confesión de fe en cuanto a la unión de la naturaleza divina con la humana en una persona. Se afirma la creencia de que Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo del hombre, es en verdad el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo comprueba a su auditorio judío que Jesucristo cumple las especificaciones del Mesías. La genealogía de Mateo no ha sido puesta en duda ni por la gente de su tiempo ni por los escritores posteriores, lo que da más fuerza al argumento de Mateo. Hay un elemento más que es importante que debemos considerar en la primera parte de este capítulo 1 de Mateo, la sección de la genealogía, y es la manera en que están organizadas en 3 secciones, enfatizando 3 grandes etapas de la historia de Israel. Leamos Mateo 1:17. Dice: de manera que todas las genealogías desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Así que veamos la primera sección de esta genealogía, que se encuentra en los versículos 2 hasta el 6, primera parte. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, y Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz,
Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Así que esta primera parte de la genealogía va desde Abraham, padre del pueblo de Israel, el hombre que fue llamado a dejar su casa, su parentela, a ir a la tierra que Dios le ha prometido, hasta David, el hombre que hizo que Israel fuera la nación más poderosa sobre la tierra. La segunda sección va desde el versículo 6, la segunda parte, hasta el versículo 11. Sigamos leyendo. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Esta sección parte recordando el pecado de David con Betsabé y va hasta los reyes que llevaron a Israel a la cautividad babilónica. Es la sección que nos cuenta la vergüenza y la tragedia y el desastre de la nación. La tercera sección de estas genealogías va desde el versículo 12 hasta el 16. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que esta genealogía va desde el regreso de Babilonia hasta la llegada de Jesús, el Salvador, el reconocido ungido que vino a salvar a su pueblo. Un aspecto más que debemos considerar de esta genealogía destaca dos puntos importantes. Número 1. En esta lista generacional se mencionan 5 mujeres. Tamar, en el versículo 3 dice, Judá engendró a Tamar. Rahab, versículo 5, la primera parte, Salmón engendró de Rahab a Booz. Ruth, versículo 5, la segunda parte dice, Booz engendró de Ruth a Obed. Betsabé se menciona de manera indirecta en el versículo 6b. El rey David engendró de la mujer que fue de Urías a Salmón. Y la última fue María, versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No es costumbre en una sociedad como la judía que esto ocurra con frecuencia. Las mujeres no son mencionadas en las genealogías. Las mujeres en esa época eran consideradas seres inferiores. Berkeley nos recuerda, en la fórmula tradicional de oración matutina, el judío le da gracias a Dios por no haberle hecho ni un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Así que debido a esto, solo se mencionaban los hombres. Ahora, al mencionar a las mujeres ya se causaba una gran sorpresa. Pero más allá, estas mujeres destacadas como Sara y Raquel fueron omitidas, lo que muestra una intencionalidad al mencionar a estas 5 mujeres. Recordemos que a excepción de Ruth y María, las otras mujeres estuvieron relacionadas con algún escándalo. Recordemos un poco la historia de estas 5 mujeres. Tamar fue una mujer seductora, engañó a su suegro Judá vistiéndose de prostituta y adulteró con él y le dio 2 hijos. Esto lo encontramos en Génesis 38. Rahab fue una prostituta de Jericó que ayudó a los espías y fue librada de la destrucción y se unió al pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Josué, capítulo 2, versículos 1 al 7. Ruth era moabita y el Señor había advertido en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 33, lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos.
no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Sin embargo, ella deja su tierra y se va con su suegra Noemí y adopta la religión hebrea y se casa con un hombre que llegó a ser el abuelo de David. Betsabé, siendo casada con un soldado de Israel llamado Urías, mientras éste estaba en batalla, adulteró con el rey David y conspiró para la muerte de su esposo. Pero fue la madre del rey Salomón. Y María, que se menciona como la mujer cuyo privilegio era tener en su vientre al hijo de David, que es el ungido del Señor. Pero algo muy curioso es que se cree que Tamar era cananea, Rahab de Jericó y Ruth era moabita, así que eran de origen gentil. Mateo expone una de las más grandes verdades del Evangelio. Se evidencia aquí la gran verdad de que en Cristo no hay judío ni griego. Aquí, en el mismo principio, encontramos el universalismo del Evangelio y del amor de Dios. En estos pasajes las barreras del exclusivismo judío se echan abajo. Las barreras que levantaron entre hombres y mujeres se echan abajo. En Cristo las barreras entre santo y pecador desaparecen, porque Él vino a buscar y salvar al perdido. Vino a redimir a los pecadores. Leamos Mateo capítulo 9, versículo 13. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús es el Salvador de todos, hombres, mujeres, judíos, gentiles, santos y pecadores. El segundo aspecto en este linaje real de Mateo es que omite los nombres de 3 reyes sucesivos de Judá. Estos reinaron entre Jotam y Usías, a saber que fueron Ocosías, Joás y Amasías. Esta omisión no es un error de los copistas, fue intencional, porque Mateo quería que entre Salmón y Joaquín aparecieran 14 nombres. Pero además, estos eran los sucesores de Atalía, quien era hija de Acab y Jezabel, que se casó con Jotam y quien introdujo la adoración a Baal en Judá. Estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, desviando al pueblo del camino del Señor. Mateo consideró que estos eran los menos dignos de aparecer en la genealogía de Jesús. Apreciado amigo y hermano, aquí encontramos evidencias claras de 2 cosas. Primero, que Jesús realmente era el Mesías. Si vamos a la parte de las comprobaciones genealógicas, Jesús era el hijo de David. Pero en segundo lugar, el estudio de esta genealogía nos muestra que el Señor no hace acepción de personas, que Él es el Salvador de todos los seres humanos. Por eso tú y yo podemos acudir a Jesús como estamos, con nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras angustias, y el Señor está listo para perdonarnos y salvarnos. Ven a Jesús y recibe su perdón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.